tardes a todos. En nombre de Santiago Very Young Arbitration Practitioners, SBIAP, y Alessandria Abogados, le agradecemos profundamente su participación y presencia en este primer seminario del año 2022. Hemos escogido esta temática para el primer seminario del año porque nos parece muy atingente y relevante para los tiempos que vivimos. Esta jornada nos invita a reflexionar sobre la relación entre el arbitraje y la Constitución, especialmente ahora que nuestro país se encuentra en un proceso constituyente tal como el que vivió Ecuador hace no tanto tiempo. De esto último ya nos podrá contar uno de nuestros destacados panelistas. Usualmente la Constitución no se preocupa de regular detalladamente el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, sino que queda entregado a leyes especiales. Nuestro país no ha sido la excepción a esta regla. La Constitución actualmente vigente en Chile contiene una sola referencia expresa a la institución arbitral,
a propósito del arbitraje obligatorio en ciertos casos de negociación colectiva laboral. El borrador de nueva Constitución, que contiene las normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, contiene dos referencias expresas a la institución arbitral. La primera, en el pretendido artículo 10 del capítulo sobre sistemas de justicia, que reza: la justicia arbitral será siempre voluntaria, la ley no podrá establecer arbitraje forzoso. La segunda, en el propuesto artículo 15 del capítulo sobre tribunales del Sistema Nacional de Justicia, que al tiempo de instituir los denominados tribunales administrativos, indica los asuntos de competencia de estos tribunales no podrán ser sometidos a arbitraje. Ahora bien, ciertamente esto no significa que la Constitución no se relacione con el arbitraje, muy por el contrario. Al ser la Constitución la norma de mayor jerarquía en el sistema jurídico, todo lo que se contenga en ella tiene la potencialidad de impactar la institución arbitral, para bien o para mal. Tanto es así que basta que la norma constitucional se refiera a figuras o instituciones solamente relacionadas con el arbitraje para terminar afectándolo. Solo por poner un ejemplo, el actual artículo 19, número 3 de la Constitución chilena, consagra para todo particular el derecho al acceso a la justicia estatal. A partir de esta norma no se refiere directamente al arbitraje. Se ha discutido latamente sobre la constitucionalidad del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, que establece la hipótesis del arbitraje forzoso. En el mismo sentido, y tomándome de la reciente idea de uno de nuestros ponentes, la propuesta del artículo 15 refería a la creación de los tribunales administrativos con la sola frase: los asuntos de competencia de estos tribunales no podrán ser sometidos a arbitraje, puede generar un enorme obstáculo al empleo del arbitraje como medio de solución de controversias en contratos de construcción o concesión que involucren, por ejemplo, al Estado chileno. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, con un contrato suscrito por una entidad estatal en que se pactó un arbitraje internacional? ¿Es nulo ese acuerdo arbitral? ¿Ese contrato debiese someterse a los tribunales administrativos? La respuesta a estas preguntas dependerá de la concretización de la norma propuesta, pero ya nos damos cuenta que no es algo sencillo de resolver. En fin, vemos que las cosas no son blanco y negro y que en el detalle descansa el diablo, como se dice. Es claro entonces que la relación entre Constitución y arbitraje, aunque no tan explícita, es sumamente estrecha y delicada. El día de hoy tenemos un panel de lujo, como podrán ver, el que además es internacional. Tenemos 3 expositores de la más alta calidad en temas constitucionales y de arbitraje, lo que hace la combinación perfecta para este seminario. En primer lugar, tenemos al profesor Patricio Zapata, destacado constitucionalista nacional, abogado de la Universidad Católica y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente es consejero senior de Kerry. Ha sido galardonado como el mejor docente de la Universidad Católica de Chile. También ha obtenido el premio al mejor docente otorgado por los propios alumnos de la facultad. En el ámbito académico ha ejercido, entre otros cargos, el de profesor de Derecho Constitucional desde hace ya largo tiempo en la Universidad Católica, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello. Luego nos acompañará Elina Mereminskaya, doctora en Derecho de la Universidad de Göttingen, Alemania, magíster en Derecho por la misma universidad, actualmente socia de Weigemann Asociados, Weigemann Abogados e Ingenieros. Entre 2017 y 2021 se desempeñó como miembro del Consejo Directivo del CAM Santiago y como miembro de su Comité de Ética. Desde el año 2006 forma parte de la lista de árbitros de dicha institución. Además pertenece a la lista de árbitros de distintos centros arbitrales, tales como la Cámara de Comercio de Lima, el International Center of Dispute Resolution y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, entre otros. En el ámbito académico, actualmente es profesora de los diplomados de Derecho a la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de los Andes. Por otra parte, ha sido destacada por Justus Legal como Future Leader in Arbitration. En 2021 también fue destacada por la misma publicación como Thought Leader in Construction,
así como Global Leader in Arbitration. En 2021, The Legal 500 la incluyó como Arbitration Power List. Y para terminar, tenemos a Javier Robalino, abogado de la Universidad Católica de Quito, máster en Derecho por la Universidad de Duke, actualmente socio director y fundador de Robalino Law. Ha sido reconocido como el único eminent practitioner en el área corporativa en Ecuador, según la prestigiosa revista Chambers. Asimismo, ha sido reconocido por la misma publicación en la banda 1 del área Dispute Resolution en Ecuador. En 2020 se incorporó como miembro del Círculo de Presidentes del Consejo de las Américas. En el ámbito académico es profesor de Derecho Administrativo en el Instituto de Derecho y Empresa del Business Law School of Central America y Derecho Administrativo en la Universidad San Francisco de Quito. Javier ha sido nombrado árbitro ICC, UNCITRAL, parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Quito, CAM Santiago y Centro Internacional para Arbitraje y Mediación, entre otros. La verdad es que hay poco más que agregar. Le doy la palabra a don Patricio Zapata y desde ya muchas gracias a todos. Bueno, yo comienzo, ¿se escucha bien? Comienzo agradeciendo la invitación y la hospitalidad del estudio Alessandri. Es un agrado. Como no soy nada parecido a un experto en arbitraje, voy a tratar de poner un marco constitucional y situar estas dos propuestas que se acaban de recordar en el contexto de la propuesta mayor sobre sistemas de justicia. La primera idea que quiero compartir es que efectivamente existe un diagnóstico crítico a la forma en que está construido nuestro sistema de justicia, nuestro poder judicial. Tanto desde el Colegio de Abogados, desde las facultades de Derecho, se han indicado algunas deficiencias importantes. Voy a citar algunas solamente. Ha habido debate respecto al papel o rol que juegan los abogados integrantes como institución. Nunca se ha cuestionado el talento, la dedicación y la vocación de las personas, pero como institución, los problemas que plantea esa figura para la coherencia de la jurisprudencia, para la mantención de criterios uniformes. Se ha cuestionado que los juzgados de policía local, por distintas razones, no alcanzan a satisfacer debidamente o completamente la necesidad de acceso a la justicia en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, en áreas importantes, en familia o conflictos vecinales. Se ha cuestionado la independencia misma de los juzgados de policía local respecto de los municipios que los cobijan. Se ha criticado el tiempo que le dedican nuestros tribunales de justicia a cuestiones administrativas, de gestión, la cantidad de plenos que realiza la Corte Suprema anualmente para discutir inversiones, calificaciones, ascensos, retiro. Se ha cuestionado la ausencia de una verdadera justicia contenciosa administrativa. Es un reclamo antiguo de profesores de Derecho Administrativo y Constitucional, pero más importante que eso, es una falencia que pagan día a día todos los chilenos que quieren litigar o que quieren reclamar ante el Estado. Y tienen que usar sucedáneos, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, como la acción de protección. Y tienen que buscar maneras ingeniosas y creativas para encontrar una manera de reparar o corregir una arbitrariedad o una ilegalidad. A menos que se trate de ciertos mercados donde sí se han creado instituciones ad hoc. Y podría seguir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Convención empieza a examinar el capítulo de la justicia, no creo que sea correcto decir que se encuentra con un orden constitucional y legal perfecto. La misma forma en que designamos a los ministros de la Corte Suprema ha sido objeto de crítica. Es cierto, participan 3 poderes del Estado, participa la propia Corte Suprema, la quina, el presidente de la República y luego el Senado por los 2/3, pero no se nos escapa que bajo esa regla distinguidos magistrados no han llegado a la Corte Suprema porque han sido víctimas del veto de un sector de la política. Si en algún momento fue
Raquel Camposano, por ejemplo, que no pudo llegar a la Corte Suprema por el veto de un sector político X. En otro momento fue don Carlos Cerda, que prácticamente se le postergó su llegada a la Corte Suprema en 15 años. Digo esto porque es bueno tener a la vista la situación. Y si bien es cierto, estamos lejos de la situación crítica. Yo soy muy viejo comparado con las caras que veo acá. Son muy jóvenes. Pero nuestra excelentísima Corte Suprema enfrentó una situación de aguda crisis allá por mediados y fines de los 90, que incluyó la presentación de acusaciones constitucionales, no solo por conductas jurisdiccionales discutibles en materia de derechos humanos, sino por conductas propiamente ministeriales discutibles. Esa acusación no fue una acusación de un sector de izquierda, pero claro, han pasado 20 años, han producido sus frutos, a mi juicio, valiosos, la especialización en sala, la academia judicial y otras reformas. Pero no se nos puede olvidar, digámoslo así, que el statu quo está lejos de ser perfecto. Y es en ese contexto que la Convención acomete la tarea de proponer reformas. Muchas, varias de ellas muy discutibles, varias de ellas muy ambiciosas y varias de ellas ingresando directamente al terreno de lo que debió haberse dejado a la ley. Voy a pasar revista a algunas de estas propuestas y situar entonces en el contexto de este marco general las ideas sobre arbitraje. Se propone la creación de nuevos tribunales, tribunales administrativos, una vieja aspiración de contar con una jurisdicción administrativa especializada. A mi juicio, una idea valiosa. No sé si debería estar en una constitución. Ya tuvimos la experiencia bajo la Carta de 1925 de hacer referencia explícita a los tribunales contenciosos administrativos. Nunca se dictó la legislación respectiva y quedó ahí como una promesa incumplida, y en algún momento decidimos como país sacar la promesa incumplida de la Constitución porque ya era motivo de vergüenza. Pero no es necesariamente malo, creo yo, que se haya vuelto a instalar esta iniciativa. Serán los artículos transitorios los que fijarán algún plazo, y espero que no sea tan utópico como el que en algún momento se sostuvo de 2 años para echar a andar una completa jurisdicción contenciosa administrativa en todo el país. Se propone sustituir a los juzgados de policía local por los tribunales vecinales. Tampoco es algo que a mi juicio deba ser descartado a priori o deba ser considerado negativo, pero parece nuevamente opinable que figure en la Constitución política una configuración tan precisa. Se propone ampliar y extender y aumentar el número de tribunales ambientales. Hoy día tenemos 3 tribunales ambientales, como ustedes lo saben bien. A mí me parece, no soy especialista, que el balance que se puede hacer al cabo de algunos años es que es una contribución tener tribunales especializados. En el proyecto se proponen 1 por región, 17. Nuevamente, ¿cuándo? ¿Cómo se hace eso? ¿En qué momento se hace? Si debiera ser o no materia de la Constitución el número de tribunales ambientales. Junto a la aspiración de cambios estructurales importantes, hay cambios importantes también en materia de acciones jurisdiccionales. Me quiero referir solo a 2, porque eso me permite ir acercándome al arbitraje. Se propone, como ustedes saben, sustituir la acción de protección por una tutela. Nuevamente, tampoco es bueno partir pensando que la acción de protección es fantástica. En su momento fue un progreso, ha sido aplaudida la acción de protección como un avance cuando fue pensada allá por mediados de 1977 y fue instalada con el Acta Constitucional número 2, si no me equivoco. Fue un avance, ¿no? Pero no puede dejar de llamarnos la atención que después de casi 45 años siga descansando sobre un auto acordado y no se haya dictado una ley, y que por auto acordado la Corte Suprema haya podido modificar los plazos de 15 a 30 y pueda decidir si podemos o no alegar
o conocer las causas con vista. A mí, por lo menos, como alguien que cree en los derechos fundamentales, me resulta complejo que una herramienta tan central dependa de lo que pueda querer algún pleno algún día, en algún momento. El recurso de protección tampoco es perfecto, como ustedes lo saben bien, porque no cubre a todos los derechos, cubre a algunos solamente. A mí, por lo menos, eso me parece una cuestión discutible. Y el hecho de que esté entregado el conocimiento a las Cortes de apelaciones, efectivamente plantea alguna dificultad de acceso. La simplicidad de la acción, que nosotros conocemos bien, aminora este costo, pero es un costo. Por eso, cuando se pensó, por ejemplo, en la ley Zamudio, que fue aprobada con apoyo muy transversal, se decidió que esta acción cautelar especial fuera conocida por los juzgados de instancia y no por las Cortes de Apelaciones. Sería interesante, antes de tomar la decisión de fondo sobre la tutela, evaluar cómo ha sido que ha funcionado la acción de antidiscriminación de la ley Zamudio entregada a los jueces de instancia, si ha sido bueno el balance o ha sido malo el balance. Quizás este es un momento para hacer un paréntesis, voy a seguir hablando de la acción de protección, para indicar lo que a mi juicio ha sido uno de los problemas de esta propuesta, y es el cortocircuito que se advierte, que es bien evidente, entre quienes han estado los últimos 20 años empujando muchas de las reformas legales, muchas de las reformas procesales, y quienes han estado tomando decisiones en la Convención. No es que no se haya escuchado en términos absolutos a los expertos, porque si ustedes se toman la molestia de mirar los informes de la Comisión de Sistemas de Justicia, verán que se invitó y se escuchó a muchos profesores, pero no es lo mismo, digámoslo así, recibir por 5 o 6 minutos a una persona y mirarla con algún respeto y educación, que efectivamente tener un diálogo, un intercambio fructífero. Y a mí me parece que el hecho de que muchos especialistas procesales, muchos procesalistas, y esto no tiene color político, hagan expresión pública de su insatisfacción, tiene mucho que ver con que no se construyó adecuadamente ese puente, no solo no se consideró, porque no hay obligación de considerar lo que piensa un determinado especialista, pero sí de tomarlo en cuenta. Vuelvo a la acción de protección, no es perfecta. Ahora, la pregunta es si la tutela que se propone, que busca tener un mejor acceso, que busca tener más amplitud, que incluya todos los derechos, constituye un progreso o no. A mí en particular me preocupa que se le quite el filtro que tenía o que tiene, y es el requisito de que el acto que reprocho deba ser ilegal o arbitrario. Como ustedes saben bien, no es cosa simplemente de ir a la Corte y decir aquí hay un acto u omisión que me priva o me afecta o me amenaza un derecho. Tengo que ir a decir aquí hay un acto u omisión ilegal o arbitrario que me priva o amenaza o perturba un derecho. Esas dos palabritas, ilegal o arbitrario, son las que debieran servir para que los jueces lo que hagan sea fiscalizar la conducta de la autoridad de cara a la ley y a la razón, y no decidir qué derecho tengo yo a tener, qué derecho debo yo recibir, así en el aire. Así que la tutela, repito, con la loable intención de ampliar la cobertura y hacer más accesible la tutela, la acción, presenta esta dificultad. Déjenme referirme a otro aspecto, donde también, y quizá al hacer el recorrido vamos viendo una cierta filosofía subyacente. Yo por lo menos me voy a resistir a juzgar críticamente las cosas sobre la base de imputar ignorancia o imputar ánimo perverso. Creo que le ha hecho mal a nuestra conversación que cuando hacemos la crítica lo hacemos diciendo, miren, aquí hay un mamarracho, aquí hay gente resentida. A ver, pero no podemos hacer una conversación un poco mejor. ¿Cuál podría ser esa filosofía? Y fíjense que el ejemplo que voy a poner ahora nos puede dar luces. La inaplicabilidad. Aquí hablo algo de lo que conozco un poco más, la inaplicabilidad. Como ustedes saben bien, ha terminado siendo tremendamente útil para que personas que están litigando en sede penal, laboral, minera, de familia, en algún rincón del territorio,
y adviertan que es posible que la sentencia que dicte el Tribunal de Fondo se dicte en base a una norma que viola derechos fundamentales, pueda ir al Tribunal Constitucional y conseguir que el Tribunal Constitucional ordene que se decida el asunto sin ese precepto. A mí me gusta la inaplicabilidad porque respeta los fueros del juez de fondo, es el juez de fondo el que tiene que decidir, no interviene en el juzgado especializado, saca la norma inconstitucional, lo hace un tribunal que sabe de derecho constitucional. ¿Qué se está proponiendo? Se está proponiendo mantener la inaplicabilidad, sí, pero ahora debo convencer al juez que está conociendo el asunto para que eleve el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. No queda claro si una vez que el juez se convence, en el fondo ahora el juez hace la admisibilidad, lo que hoy día hace una sala del Tribunal Constitucional lo va a hacer la jueza o el juez de fondo. No es malo, puede ser un... Pero el problema es qué pasa si el juez decide conceder el recurso o la acción. ¿Va a poder la parte ir a alegarlo ante el Tribunal Constitucional o el tribunal va a tener que decidir con el breve y sumario escrito que presente el juez? Tal como yo leo la propuesta, las partes no van a poder ir a hacer un alegato directo de cómo les afecta su derecho fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia la protección? ¿Por qué lo del arbitraje? ¿Por qué? A mí me parece que una posibilidad es que se estime que tal como funciona la inaplicabilidad le concede una ventaja que se considera no legítima a quienes pueden llegar al Tribunal Constitucional con una defensa judicial especializada, con Alessandri, ¿eh? o con otra oficina que no voy a nombrar para no ser de mal gusto, digamos. Claro, pueden ir al Tribunal Constitucional y obtener una sentencia favorable porque cuentan con las herramientas económicas para lograr ese resultado, mientras otros miles de chilenos no lo pueden hacer. ¿Por qué preferir tribunales administrativos a lo largo y ancho del país a paneles arbitrales o sistemas arbitrales? Si queremos descartar la hipótesis de la maldad o de la pura estupidez, digamos, que habría que descartarla, creo yo. Bueno, la idea de que un sistema como el sistema de tribunales administrativos va a ser más accesible, va a ser más horizontal, va a ser más igualitario. Y desaparecen las ventajas que a algunos les puede proporcionar un sistema más expedito, un sistema más breve, como podría ser un panel arbitral. Ahora, el problema es que yo tengo serias dudas de que el conjunto de cambios que se ofrecen tenga el resultado de hacer una justicia mucho más accesible, que, repito, como objetivo me parece loable. No puedo dejar de mirar una cierta filosofía de los patines, o sea, en vez de nivelar, digamos, para arriba, una cierta fijación con eliminar focos o áreas en las cuales el privilegio podría estar siendo un factor importante. Yo creo que si se revisa atentamente, la verdad es que no es siempre el privilegio el que ha explicado que se hayan creado estas jurisdicciones especializadas o estos recursos especiales o estos paneles arbitrales. Entonces yo creo que aquí hay un tema que analizar y de ahí salto entonces al arbitraje. Y me preocupa especialmente la norma que estaría prohibiendo que en asuntos en que está en conflicto un privado y el Estado, ellos puedan ser sometidos a un arbitraje y que por lo tanto deba seguirse el camino de la jurisdicción administrativa. Los artículos transitorios van a establecer y van a dejar a salvo que todos los compromisos ya celebrados, todos los contratos, todas las licitaciones, todos los que están en curso en materia de concesiones van a seguir rigiéndose por ese régimen, digamos. Yo creo que el susto o riesgo de una demanda ante el CIADI basta por sí solo para evitar que alguien pudiera hacer un cambio, digámoslo, in actum en esos regímenes. Pero a futuro. Y aquí yo creo que, y aquí dejo la idea instalada, ¿cómo no ha sido posible transmitir con fuerza la idea de que el arbitraje no es algo ajeno a lo público? La misma discusión que tuvimos con la educación, que estatal no es sinónimo de público.
estatal no es sinónimo de público, que público es un concepto más amplio. Discusión que se tuvo a propósito de las universidades no estatales, que reclamaban que se les reconociera su carácter de pública, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, para no mencionar a las católicas, para que nadie se sienta aludido. El arbitraje, visto con una sospecha de una cuestión lucrativa, salones alfombrados, máquina de buen café de grano y no el Nescafé descafeinado, y no una manera inteligente de aprovechar las energías de la profesión, las energías del gremio, la cooperación, la función pública del abogado, la función pública en cooperación con el Estado. Las reformas que se han hecho, por ejemplo, al régimen arbitral en materia de concesiones apuntan en la dirección de enfatizar la cooperación, el ensamblaje, ¿no es cierto? Desde el 2010 tú eliges si vas al panel arbitral o vas a la Corte de Apelaciones. Y aunque las normas incitan a decir que no procederá recurso alguno, yo no me cansaré de decir que siempre procede recurso. Siempre procede recurso, por mucho que el legislador se resista, y así nos ha ido relativamente bien en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué no aceptar la idea de que el arbitraje es una institución esencialmente pública? Es cierto que le está citando ahí el profesor, la profesora, el especialista, no es un funcionario del Poder Judicial, no es un magistrado sujeto a todas y cada una de las inhabilidades, incompatibilidades y causales de implicancia de recusación, pero está sirviendo una función pública, inevitable, evidente. Sobre el arbitraje forzoso tengo poco que decir porque la verdad es que no tengo claro cuáles podrían ser las razones para hacer crecer o disminuir el conjunto de materias que hoy día el Código Orgánico reserva al arbitraje forzoso. Pero sí creo que es algo que la Constitución no debió haber intentado resolver. Creo que haberlo dejado al Código Orgánico de Tribunales. El derecho que hay que defender en la Constitución es el derecho a la tutela judicial eficaz. Y eso queda suficientemente a salvo si yo tengo la posibilidad de acudir en alguna instancia, en algún momento, ante algún tribunal de la República. No se opone a eso que haya una primera definición de un tribunal arbitral para alguna materia. Repito, cada vez que aparezca una de esas fórmulas que lleve el apellido no procederá a recurso alguno, yo digo, no me importa, eso no vale, eso no, a mí no me corre, digamos. Porque siempre procede la oportunidad y el derecho a tener un tribunal, es decir, un ente independiente, imparcial, creado por ley, antes de los hechos, que falle de acuerdo a derecho. Siempre tenemos ese es un derecho humano, está en la Corte Interamericana, está en el Pacto de Costa Rica. Esa es un poco mi mirada, si pudiera resumir. Hay intenciones interesantes en esta propuesta, valiosas, pero a mi juicio hubo un error en intentar colocar en la Constitución cuestiones que son muy opinables, y que van a tener que decidirse en el tiempo. Van a ser los ministros de Hacienda los que van a tener que ver si pueden echar a andar los 17 tribunales ambientales del 2025, los 74 tribunales administrativos del 2027, los tribunales vecinales, que serán 384. No quiero asustar con esta cifra, quizás es un esfuerzo que hay que hacer, quizás hay que hacerlo como hemos hecho en familia o como hemos hecho en jurisdicción laboral, como hicimos en la reforma procesal penal. Pero claro, en esas oportunidades se hizo mirando los presupuestos, mirando las posibilidades, un poco en la lógica del plan auge. Vamos avanzando en la medida que vamos pudiendo. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Zapata. Le vamos a dar la palabra a doña Lina. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, gracias. Bueno, agradezco a SVIAP la invitación, al estudio Alessandre que nos tiene aquí en su casa. Tengo que plantear algo que lo voy a plantear sin ánimo de faltar respeto a SVIAP, a los organizadores del evento, a mi estimadísimo companelista. Pero para mí estas dos nociones, arbitraje y constitución, no deben ser usadas juntas en una misma oración. Por lo menos en lo que se refiere al arbitraje comercial.
arbitraje de inversión extranjera lo voy a dejar completamente de lado en lo que pasaré a comentar. Arbitraje y constitución son dos universos que no deberían cruzarse, no obstante, a veces lo hacen, y visualizo 3 escenarios en los cuales estos universos suelen cruzarse. Primer escenario, el escenario permisivo. Esto ocurre cuando la Constitución autoriza el uso, el recurso de los particulares al arbitraje o reconoce determinadas facultades del tribunal arbitral. Así, por ejemplo, el artículo 202 de la Constitución de Panamá señala: la administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley. Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. Una disposición de esta índole puede generar sorpresas en Chile, porque era necesario regularlo a nivel constitucional. Aquí los árbitros son jueces de la República y en su calidad de jueces naturalmente pueden resolver acerca de su propia competencia. En Panamá hubo que implementar una reforma constitucional para dar cabida a lo que es el artículo 16 de la Ley Modelo de Arbitraje de la UNCITRAL, que recoge el principio competence. Entonces, aquí tenemos este escenario permisivo en el que la Constitución viene a ayudar a superar cierta visión conceptual de arbitraje contractualista, ¿no?, que aquí nos es ajeno en Chile, y así impulsar el uso de arbitraje. Hasta aquí todo bien. Segundo escenario, el escenario prohibitivo, ¿no?, el mejor ejemplo en ese sentido nos aporta el borrador de la nueva Constitución chilena. Sin ánimo de repetir lo que señaló Patricio ahora, solo 2 comentarios muy puntuales sobre las limitaciones que busca introducir el borrador. El arbitraje forzoso, las personas extranjeras, como enfrentadas con esta noción, la perciben como un oxímoron, ¿no?, como cuadratura del círculo. Si el arbitraje es por esencia voluntario, ¿cómo es posible? Porque tienen, ¿no?, esta institución tan extraña. Efectivamente, puede ser una cosa como de principios, ¿no? Arbitraje es voluntario, no puede ser de otra manera. Pero hay una dimensión técnica muy importante. Hace un par de años el Ministerio de Justicia contaba más de 3.000 casos al año de nombramientos de árbitros en el marco por tribunales ordinarios para resolver cuestiones de arbitraje forzoso por año. ¿A dónde irán a parar todos estos casos, ¿no? Bueno, los desafíos son muchos, ese sería uno más dentro de muchos desafíos, así que quizás no es tan relevante. El tema de declarar inarbitrable materias que se encuentren dentro de la competencia de los tribunales administrativos es muy interesante si uno revisa el fundamento, ¿no?, de esta declaración. El segundo informe de la Comisión de Justicia que introduce esta limitación, contiene una explicación de uno de los convencionales. Dice: en lo referido a los arbitrajes, se busca evitar un menoscabo al patrimonio del fisco. Es una declaración bastante contundente en el sentido de que se subentiende que el arbitraje haga que el Estado pierda dinero, mientras que la justicia ordinaria y más aún justicia administrativa, ello no va a ocurrir. Hay estudios de sobra que demuestran que las tasas de éxito del fisco en la justicia ordinaria fluctúan entre 70 y 90%, así que la suposición pareciera ser
correcta desde la perspectiva estadística. Hay que preguntarse si eso se condice con un esquema de desarrollo basado en inversión extranjera, en apoyo a distintas actividades empresariales, pero eso ya son determinaciones macro. Yo concuerdo que esta decisión no tenía por qué haberse tomado a nivel constitucional, dado que inciden muchos factores de índole técnico-jurídica y que podría haber sido abordado en el marco de una ley. Si lo comparamos con otro extremo, la experiencia peruana, Perú estableció que todos los contratos del Estado naturalmente, legalmente van a arbitraje, todas las controversias que se deriven de estos contratos. Tampoco es un mundo perfecto, ¿no? El volumen de las controversias es enorme. Las entidades estatales lo que hacen es no pagar los honorarios arbitrales. Yo creo que no les da el presupuesto. Entonces, finalmente, son los contratistas que tienen que financiar ese vorágine de arbitrajes y no tienen otra solución. Y bueno, en el Perú se buscó evitar el recurso a la justicia ordinaria, sobre cuya imparcialidad y transparencia había ciertas dudas. Entonces, no estoy abogando necesariamente por la solución peruana, pero sí viendo los desafíos prácticos que significa, en mi caso, en mi experiencia, ver, por ejemplo, cómo un contratista participa en la construcción de un hospital y a cabo de proyecto tiene que iniciar un juicio ordinario y a cabo de unos 7 años podría obtener una sentencia que se pronuncia sobre sus pretensiones. Y nuevamente, pensando en las estadísticas que acabo de citar, en la mayoría abrumante de los casos el fisco gana. Bien, el tercer escenario. El tercer escenario es escenario intervencionista. Voy a publicitar un artículo mío que está por salir en Journal of International Arbitration, que se llama Latin America Isn't Going South, a Qualitative Sampling Analysis. Lo que hice en este artículo es revisar la jurisprudencia de varios países y el resultado de este análisis es que aparentemente todas las jurisdicciones marchan bien, isn't going south, marchan bien, hasta el momento en que empiezan a introducir conceptos, recursos ajenos a aquellos previstos en la ley modelo de la UNCITRAL, que es la base, el pilar fundamental de toda la regulación. Y en ese escenario los recursos estrellas son el amparo o la tutela, que pueden ser usados para atacar la constitución del tribunal arbitral, el procedimiento y más que nada el laudo. Acá en Chile no hemos tenido experiencia correspondiente, ¿cierto? En recurso de protección no se aplica con respecto a las decisiones jurisdiccionales y los árbitros son jueces, ¿cierto? Y en el plano de arbitraje internacional, por lo menos yo conozco un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó dado que el artículo 34 de la ley 19.971 limita los recursos a uno solo, que es el recurso de nulidad, ¿cierto? Y recurso fue rechazado. Es el rol 3447 de 2017. Entonces, Chile estaba invicto en esta materia, pero si miramos ejemplos, de ahí mi querido amigo Javier Robalino, a ver, estoy muy ansiosa de escuchar lo que nos vas a contar de Ecuador, pero por lo menos Colombia, México, Venezuela, en menor medida Perú, República Dominicana, tienen mucha experiencia que compartir en lo que se refiere al uso de los recursos constitucionales para atacar el arbitraje.
Interesante, en México, en Perú se ha llegado, en México, por ejemplo, se ha llegado a entender que el recurso de amparo no procede contra el laudo arbitral. Después de discutir largamente que los árbitros eran particulares o no, que de eso dependía la procedencia del recurso o no. Entonces, no procede contra el laudo arbitral, pero sí contra la decisión que se pronuncia sobre el recurso de nulidad. En Perú hay que llegar hasta la última instancia y recién ahí se puede intentar con un recurso de amparo. Hay ciertas limitaciones, como pueden ver. Y por lo general, por lo menos mi estudio cualitativo arroja que por lo general hay un final feliz, ¿no? Los tribunales, las cortes constitucionales o las cortes supremas que actúan, conocen de esos recursos constitucionales, terminan rechazándolos, declarándolos inadmisibles o rechazándolos. Pero es necesario, es un aporte, es constructivo agregar un recurso que pretende duplicar las causales de revisión del laudo que se plantean en el recurso de anulación del laudo. Me voy a permitir una cita solamente de la Corte Constitucional de Colombia, de una tutela que resuelve la Corte en 6 de agosto de 2019. La Corte concluye: no es propio de la acción de tutela reemplazar los procesos ordinarios o especiales previstos para la protección de un derecho, ni desplazar al juez competente, ni mucho menos servir de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, de la tutela, dado su carácter subsidiario, es brindar al interesado protección efectiva, actual y supletoria para garantizar los derechos fundamentales. En el caso, siendo evidente la idoneidad del recurso de anulación para amparar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, en tanto se evidencian cargos que son susceptibles de ser alegados dentro de las causales de anulación internacionales, la acción de tutela se torna improcedente. La gran pregunta es, ¿era necesario iniciar ese procedimiento? ¿Es una contribución? A mí me parece que este intervencionismo, bajo el pretexto de defensa de los derechos fundamentales, distorsiona lo que es el sistema de arbitraje, en particular arbitraje internacional. Estoy aquí pensando más en lo que es el modelo consagrado en la ley modelo de la UNCITRAL, no tanto en el esquema jurisdiccional actualmente vigente en el arbitraje doméstico. El uso de estos recursos constitucionales solo agrega inestabilidad al sistema. Todas las preocupaciones con respecto a los derechos fundamentales pueden ser atendidas perfectamente en el marco del concepto orden público, infracción al debido proceso y otras causales que el recurso de nulidad permite plantear. Y esa es la conclusión de la mayoría de las sentencias que logré revisar. Ahora, ¿qué va a pasar qué pasa por ahora, ¿no?, que se observa en el borrador? Y ahí yo no soy constitucionalista, así que me estoy adentrando en un terreno que para nada es mío. Primero lo que me parece observar que el arbitraje en el borrador de la Constitución pierde su naturaleza jurisdiccional, que por sí solo no es un drama. En ese Chile tiene una postura muy única y que de alguna manera se reproduce en Colombia, un poco en Argentina, pero no se va a acabar el arbitraje por eso solamente. Pero si ustedes miren de los tribunales, la definición de los tribunales, el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. Por mucho que uno busca otras definiciones, otros artículos, de ninguna manera se entreven los tribunales arbitrales, ¿ya? ¿Por qué eso es interesante? Por un alcance
que contiene el artículo del borrador que regula acción de tutela de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que dice? No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales. ¿Y las resoluciones de los tribunales arbitrales serán o no resoluciones judiciales? Yo, por lo que leo, hasta ahora no lo serán, ¿ya? Y continúa el precepto, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados. Estuve quebrando la cabeza como en qué es lo que estaban pensando, y lo que me parece entender acá, que la intención es que hay una resolución judicial que afecta a un tercero, que no fue parte, ¿no? Y este tercero podrá activar la acción de tutela. Ahora, el tenor literal formalmente incluso le permite a una parte en rebeldía interponer la acción de tutela, porque dice, no podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afectan sus resultados. ¿Se fijan? Formalmente, una parte en rebeldía queda autorizada para activar esta acción. Y por cierto está este artículo que ya mencionó Patricio, tutela jurisdiccional efectiva. Todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos, intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz, conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes. Todas las personas. Claro, definición de la acción de tutela sí contempla que es subsidiaria, ¿cierto? Lo contempla. Pero aún así está esta norma más amplia y eso nos abre el camino al tercer escenario intervencionista que pugna con un principio jurídico muy simple, el arbitraje sin llorar, ¿ya? Se pactaron el arbitraje, se pusieron de acuerdo en el procedimiento para nombrar a los árbitros, pudieron hacer valer todos sus derechos, es cosa de acordar el procedimiento al inicio, de no estar en rebeldía, ¿cierto? Entonces, es sin llorar y no debe haber un recurso a la justicia ordinaria más allá de lo que el esquema, el mecanismo contempla, es decir, recurso de solicitud de nulidad, de anulación en el esquema de la ley modelo de la UNCITRAL. Eso es, y yo creo que son más bien así puntadas, ¿no? para discutir y para que tratemos entre todos averiguar el alcance, ¿no? del borrador, pero eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, profesora. Sin lugar a duda, muy interesante. Le cedemos la palabra ahora al profesor Rodalino, por favor. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Osvaldo, ¿me puede confirmar si me escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿No? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, primero saludar a todos, agradecer al estudio Alessandri, al grupo de Very Young Arbitrators de Santiago, por supuesto a los organizadores, un saludo muy especial a Paz Arriagada, una directa amiga que gestionó mi invitación. Por supuesto a los copanelistas, amigos queridos, tanto Lina, bueno, que hemos pasado tanto tiempo juntos, como nuestro compañero, el doctor constitucionalista del estudio Kerry, por quien también tenemos muchos amigos y compañeros, tanto de universidad como de gestas legales y arbitrales. Es un gusto estar con ustedes y una pena al mismo tiempo de no poder estar en persona en Santiago, una ciudad que me encanta. Muchos saben que tengo diversos temas arbitrales relacionados o con Chile y es un país que admiramos y seguimos. El día de hoy estamos litigando en la Corte Superior
la Corte de Alzada, digamos, de Santiago, algunos temas de anulación, no puedo entrar en detalles, y también viendo la aplicación de distintos aspectos arbitrales relacionados con la ley chilena. Y evidentemente se mencionaba el tema del proceso constitucional, y ya que alguien me decía, bueno, ¿y qué va a pasar con Ecuador y hacia dónde vamos? Me quedaba la duda o el deseo de hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Chile. Y también hacer una breve pausa, una pausa de serenidad también o de optimismo, porque Ecuador sufrió un proceso similar, un proceso antiarbitral que empezó con la administración del presidente Correa en el 2007 y continuó con el proceso constituyente del 2008, donde se incorporaron diversas normas antiarbitrales o anti-internacionalmente arbitrales, quisiera decir, si cabe el término, normas que buscaban limitar el arbitraje internacional o las prácticas internacionales tradicionales. Y posteriormente la Corte Constitucional de Ecuador fue desarrollando una serie de decisiones que buscaron limitar el arbitraje internacional, que derivaron a su vez en la salida del Ecuador del CIADI y en el proceso paulatino, un proceso que toma 10 años, hasta que pocos días antes de la salida del presidente Correa en mayo del 2017, se denunciaron todos los tratados de protección de inversiones con sus correspondientes cláusulas de arbitraje internacional. Este es un proceso que tuvo una visión política latinoamericana de fomentar el arbitraje regional, primero estableciendo una cláusula, el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana del 2008, que promueve una suerte de arbitraje internacional latinoamericano. Está mal escrito, se refiere a temas comerciales o contractuales y nunca de inversión, que es una disciplina distinta, primer error. Y segundo, evidentemente, buscaba eliminar este arbitraje promovido por los organismos multilaterales, particularmente el CIADI, como una forma de solución de controversias, porque se lo percibía como una expresión imperialista. Esa fue la visión originaria de aquella constituyente del año 2008 en Ecuador. Esta visión resulta ser una visión parcial, equivocada, porque primero el arbitraje no es un arbitraje, el arbitraje CIADI no es un arbitraje que tiene una visión imperialista, por el contrario, es un arbitraje hecho para estados y para proteger estados, donde los estados encuentran un foro natural para la solución de sus controversias relativas a inversiones. De otro lado, la disciplina de la inversión a través tanto de convenciones como la Convención CIADI, como los llamados tratados de protección recíproca de inversiones o APRIs o TBIs o similares, sea dentro de un tratado también de libre comercio, como hay un Free Trade Agreement o similares, son expresiones del llamado derecho a las inversiones que lo que hacen es fomentar la economía de los países en desarrollo y más aún de países como Chile. Por lo tanto, esta visión originada en el año 2008, que deriva en todas estas renuncias, encontró salidas en función de la necesidad del propio Estado y de la propia administración del presidente Correa, que usó medios como las normas UNCITRAL, a través de contratos y demás, e incluso la selección de foros arbitrales respetables, como es Chile, que fue escogido como el venue, la sede de múltiples, y digo muchísimas, cláusulas arbitrales de contratos de inversión que tienen ahora a Chile como la sede de los contratos de inversión ecuatorianos. Chile, por lo tanto, evidentemente tiene un reto, el seguir siendo una sede respetable del arbitraje, pero más que nada un país que utiliza el arbitraje internacional como un mecanismo razonable para continuar atrayendo inversión extranjera a su país. En un reciente artículo que he publicado con relación a un tema muy interesante, que es la vuelta del Ecuador al CIADI, y el día de hoy, algunos saben, yo estoy llevando el primer caso CIADI en contra de Ecuador desde que volvimos, y además, paradójicamente, representando una importantísima empresa chilena.
mostramos la evolución de la inversión extranjera a raíz de las medidas que generan una alteración. Y lo que yo hago luego es comparar, en base a data empírica, en este artículo académico, la evolución de la inversión extranjera entre Ecuador y Chile. Ecuador genera muy poca atracción de inversión extranjera en los últimos 15 años, pero Chile llegó a tener una cifra equivalente al 4% de su Producto Interno Bruto entre el 2013 y el 2014. Y Chile tiene ahora el reto de seguir siendo un país que llegó a atraer 30.000 millones de dólares en ese periodo, a cifras que ya están por debajo de los 10.000, entre los 7, los 8, los 9 en los últimos años. Y el proceso constituyente podría provocar una menor atracción de inversión extranjera. Este es el reto que tienen los chilenos. Es un reto no tanto en el derecho, sino en el derecho como un medio para la atracción y la mantención de un nivel de seguridad, de estabilidad, de certeza, de previsibilidad suficiente para que Chile siga siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Ese es el gran debate que tienen de aquí hasta la constituyente y la Comisión Constitucional para trabajar en esos artículos. ¿Qué ha sucedido en Ecuador en los últimos 12, 14 meses? Hemos vuelto al CIADI, tenemos un nuevo reglamento de arbitraje, tenemos normas como la ley del 2018, en cuya redacción trabajé, que exigen que el Estado ofrezca siempre una cláusula de arbitraje internacional, sea CCI, CIADI o CIAC. No podía ser CIADI porque no estábamos en el CIADI en ese momento. Y además tenemos, y aquí voy a empezar a proyectar, algunas sentencias que ya nos llevan al siguiente tema, que es, digamos, el de mi ponencia, ¿no? Y esto porque nos parece relevante que nosotros podamos diferenciar, y es evidentemente relevante que foros académicos como el suyo puedan tener la capacidad de debatir, promover y cuestionar la salida del arbitraje. Espero que puedan ver mi presentación. No sé si se ve completamente. No sé, Osvaldo me dirá si la pueden ver ahorita. No O tengo que- todavía. ¿Ya se ve? No, Me dice que debería estar proyectándose. Santiago, ¿la ven parcial? vemos, vemos la vista de Ya debería verse la vista completa, ¿no es cierto? esta, sí. Ahora Bien, sí. gracias. Entonces, yo voy a hacer un breve resumen. Evidentemente, el debate constitucional, en parte de eso, de las normas constitucionales, en este caso del proceso chileno. Pero esto se lleva a la práctica a través del uso de medios constitucionales como son las acciones de amparo, en particular, o las acciones de inconstitucionalidad, que son muy comunes en todos los países donde existen cortes constitucionales, que prácticamente son todos en América Latina. Y efectivamente hay una tensión en América Latina entre el arbitraje y la constitucionalidad, también entre el orden público y la autonomía de la voluntad, y orden público como una cosa y principio de legalidad como otra, versus el arbitraje como la autonomía de la voluntad. Yo sigo viendo al arbitraje como una actividad privada donde dos personas en ejercicio de la autonomía de la voluntad, y perdón, siendo profesor de derecho administrativo, veo el derecho administrativo como un derecho tremendamente influido por el derecho privado, el derecho romano, el derecho civil. Y además, en el arbitraje, me voy a ubicar en una postura donde voy a pensar que el arbitraje es una actividad privada donde prevalece la autonomía de la voluntad. Los árbitros no somos delegatarios de la potestad pública o de la potestas. Y aquí yo encuentro un punto de tremenda preocupación, porque además, siendo árbitro en distintos países de la región, significaría que donde ejercemos arbitraje internacional o en el venio en el que estamos, estaríamos atados a las normas del derecho público local, y aquello, salvo que haya probablemente una acción delictiva, me parece que no debe ser el caso, ¿no? Es un ejercicio volitivo, ¿sí? Y cuando digo volitivo es
una expresión clara de la voluntad intrínseca de las personas. Pero en fin, volvamos a la tensión entre las cortes constitucionales y la jurisprudencia. En los últimos años el Ecuador tuvo una evolución muy importante hasta los últimos meses, digamos, del año 2020. Partimos de esa visión extensiva de esa Corte Constitucional de la administración de Correa, que quería acaparar los poderes del Estado y por lo tanto trató de incidir o infiltrarse en el arbitraje. No modificó el arbitraje local, pero trató, evidentemente, influyó severamente en el arbitraje internacional. Y el arbitraje local, evidentemente, es importante. En Ecuador está muy desarrollado y es una expresión importante de la voluntad de las partes y una alternativa muy relevante para la adecuada administración de justicia. Y es una actividad privada. Pero la Corte quiso sostener en estas dos primeras sentencias, donde se dan cambios entre el 2015 y el 2019, que la Corte Constitucional podría acceder a través de la acción de protección, que es una acción constitucional, o a través de la llamada acción extraordinaria de protección, que es una acción constitucional para la revisión de sentencias. Sí, podría revisar el contenido de los laudos arbitrales. Y estas cortes, y luego les puedo enviar la presentación, sí, sostuvieron que a través de esta acción, en particular la extraordinaria protección, podrían acceder a revisar los laudos arbitrales. Y aquello constituye una grave revisión del contenido de una acción judicial, pero más que nada una importante contradicción a lo previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación. La Ley de Arbitraje y Mediación es coherente con la chilena, un poquito más antigua, pero es coherente con la Ley Modelo UNCITRAL de 1994. Y por lo tanto, las causales de nulidad son coherentes con estas. Y por lo tanto, no pueden ser susceptibles de una revisión. Un laudo no puede ser susceptible de una revisión si no es en función de estas causales. Ni siquiera por razones de constitucionalidad. Pero estos criterios invasivos a través de un inadecuado ejercicio de potestades constitucionales se ratifican, y perdonen que vaya un poco rápido y es porque me están diciendo que no tenemos mucho tiempo, se ratifican a través de esta segunda sentencia del año 2019 con un pequeño matiz donde se trata de aclarar en una decisión y luego en un voto salvado esta limitación de las cortes, de las potestades de la Corte Constitucional. Ahora, y se dice por primera vez que tiene que agotarse la revisión en un voto salvado de la acción extraordinaria de protección. Pero es solo a través de la sentencia, y perdón, voy a pasar un poco más rápido, del año 2020, donde se establece de manera específica, perdón, en esta, del año 2019, quiero decir, de manera específica, esta decisión donde la Corte Constitucional cambia de criterio y se separa de las dos sentencias anteriores y dice específicamente, se tiene que agotar la acción extraordinaria y solo se podrá revisar sobre aquello que fue materia de la acción de nulidad. Es decir, circunscribe la acción constitucional de revisión de una sentencia a aquello que está específicamente tasado en la Ley de Arbitraje y Mediación. Es decir, no puedo acceder al fondo y no puedo ir más allá de aquello que hubiese sido materia de una acción de nulidad. Y por lo tanto, tiene que haber una violación constitucional en la acción de nulidad que permita la revisión del contenido de esa decisión judicial sin acceder al contenido del laudo y sin acceder a otras materias que no son parte de esa acción de nulidad tasada. En otras palabras, el juez constitucional solo podrá verificar la violación de derechos constitucionales sobre aquellas materias previstas en la acción de nulidad del laudo. Nada más. Limitando claramente esa invasión en el contenido del laudo. Algo ciertamente muy positivo. Y tal vez aquí
Great minds think alike, dice el refrán. Creo que el INE y yo estábamos pensando en este caso. Este es un tema en el caso del orden público colombiano. El día de hoy yo tengo un caso bastante complicado en Colombia. Evidentemente es un caso internacional, bajo reglas de un citral. La sede es Colombia, el tribunal, el arbitraje está administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Y evidentemente este entendimiento de la acción de tutela en Colombia ha sido particularmente relevante. Pero en Colombia ha habido una evolución positiva. Tiene que haber una vulneración directa de un derecho fundamental para que proceda la tutela o amparo o acción de protección, como la llamamos en Ecuador. Es importante entender que no pueden pronunciarse los jueces constitucionales en la tutela colombiana sobre el fondo del laudo. La acción constitucional en Colombia y en Ecuador no es una acción de apelación que permita la revisión del fondo del laudo arbitral. Sí, y es exclusivamente subsidiaria en los casos que procede para aquellas causales previstas en el ordenamiento jurídico cuando hay una vulneración de un derecho fundamental bajo el derecho colombiano. Posteriormente, una segunda sentencia del 2019, el caso 354, ¿sí? Solo, y este es sobre arbitraje internacional, solo podrá revisarse en tutela cuando hay una violación del orden público internacional colombiano. Orden público que a su vez se remitirá a estas causales que son análogas con aquellos criterios de la ley modelo UNCITRAL. Es decir, falta de citación, falta de derecho de defensa, adecuada notificación y una manifiesta ausencia de imparcialidad por parte del juez. Pero esto tiene que probarse y motivarse para que se pueda revisar aquella decisión arbitral que tenga sede en Colombia, aquella decisión internacional arbitral. Por lo tanto, es la tutela, voy a ser un poco duro, la posible invasión constitucional de un laudo tendrá que ser excepcionalísima, como podemos ver y como dice la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Y esto es algo importante. Por lo tanto, evidentemente nosotros, y perdón que vaya cortando, porque este es un tema fascinante, sin duda hay una tensión entre el derecho constitucional y la práctica arbitral. Y va a seguir habiéndola. Pero el arbitraje no solo es un método de administración de justicia, es un método para el fomento de la seguridad jurídica para la atracción de inversiones. Países como Chile, que han sido el ejemplo latinoamericano, tienen que luchar para seguir siéndolo. Y tienen que debatirse estos temas. Y tienen que llevarse a cabo de una manera responsable. La salida de los tratados, la limitación del acceso al arbitraje en los contratos de inversión, en los grandes proyectos mineros, energéticos y demás, pueden tener un tremendo efecto en la desmotivación de la inversión extranjera. Eviten que los números y las cifras finales de inversión extranjera lleguen a porcentajes con relación al Producto Interno Bruto como los bajos porcentajes que tuvo Ecuador hace una década, los nulos porcentajes que tiene Venezuela o Argentina o Bolivia o Nicaragua. El arbitraje es un instrumento importante que va más allá del derecho, es una herramienta de política internacional como son los tratados y por lo tanto el régimen constitucional tiene que ser consciente con el mantenimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones. Luego, el orden público es un concepto local conocido en toda América Latina, pero además es un concepto internacional conocido. No se debe abusar y no se debe expander por visiones políticas inadecuadas. Tercero, hay optimismo y se debe trabajar hacia allá. Países como Ecuador y Colombia, que tuvieron graves amenazas, están virando la página y volviendo a encauzarse con firmeza y claridad en una visión que permite el adecuado uso del arbitraje como un método alternativo para la solución de controversias y como un instrumento, una herramienta para el adecuado
desarrollo de la inversión extranjera en sus países. Así que esperamos lo mejor para Chile, país que admiramos y queremos. Con eso, pues, agradezco su tiempo y a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Robalino. Muy interesante la exposición. Les pido nuevamente un fuerte aplauso para los 3 expositores. La verdad es que podríamos estar largo tiempo conversando y discutiendo, pero estamos pasados un poco del tiempo. Hemos recibido varias preguntas, pero los invitamos a que podamos compartir algo ahora. Alessandri ha ofrecido generosamente un cóctel, por lo tanto podemos seguir conversando y debatiendo. Y las respuestas que se han hecho en Zoom intentaremos contestarlas también. Así que muchas gracias nuevamente y damos por concluido el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Espérate,